Hola, bienvenidos a Psicológicamente. Mi nombre es Paula Betancourt, profesional en psicología. El tema de hoy, el duelo. El duelo y los errores que cometemos al vivirlo. Empecemos por conocer a ciencia cierta qué significa la palabra duelo. El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona. Se puede sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza, shock emocional, etcétera. El duelo es pérdida, muerte, enfermedad terminal, divorcio, tener que renunciar a algo que es muy valioso para ti, como un trabajo, por ejemplo, tener que despedirte de alguien a quien amas porque ya no te ama, tener que renunciar a algo, puede ser de forma temporal o definitiva, hijos separados de sus padres o por divorcio o por temas migratorios. En fin, hay varias razones en la vida que nos pueden llevar a vivir varias veces diferentes duelos. Hace parte de la naturaleza humana. ¿Cuáles son las etapas del duelo? La primera es la negación. Se siente como un golpe o un choque al recibir la información. Es cuando, por ejemplo, decimos frases como esto no me puede estar pasando a mí, pero ¿cómo fue que pasó esto? No lo puedo creer, pero si hace días lo vi bien, pero si hace poco me dijo lo contrario. La segunda etapa es la ira, que realmente es frustración, porque sentimos impotencia. Es una etapa donde la realidad del dolor aflora y seguimos sin estar listos para aceptar lo que está pasando. Echarle la culpa y resentimiento hacia los demás es la salida más rápida y es una forma inconsciente de drenar el dolor que podemos estar sintiendo. Es una búsqueda constante de encontrar una razón lógica a lo que sucedió, olvidando que en la vida algunas cosas pasan y que no todo tiene explicación, solo hacen parte de vivir la experiencia humana. La tercera etapa del duelo es la negociación. En esta etapa maquinamos ideas desde la fantasía para evitar lo sucedido. Esta es la etapa de los hubieras. Si hubiera sabido antes, si hubiera entendido que era algo grave, si hubiera sabido que se iba a terminar por eso, si hubiera sabido esto desde un principio, pero no son posibilidades, pero son posibilidades que no son viables, porque ya por más que lo pienses, no vas a lograr cambiar la realidad que estás viviendo. La cuarta etapa del duelo es la depresión o la tristeza. En esta etapa sentimos que no vamos a ser capaces de salir de lo que estamos viviendo y vienen pensamientos como quisiera mejor estar muerto, si desapareciera no dolería tanto, sin esa persona no soy nada, sin ese trabajo soy un fracasado. Mi felicidad estaba en esa persona, o en ese lugar, o en ese trabajo, o en ese país, etcétera, etcétera, etcétera. La quinta etapa es la aceptación. En esta etapa el dolor comienza a transformarse en aceptación. Y no es que deje de doler lo que haya pasado, es que no hay más opción que seguir. Porque hay que seguir comiendo, hay que seguir viviendo, hay que seguir existiendo, hay que seguir produciendo. Así los primeros días estemos caminando como zombies por la vida, porque no entendemos lo que pasó y mucho menos lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo o sintiendo. El tiempo no para, ni la vida tampoco. Así nos sintamos muertos en vida y la tristeza que sentimos, pero aquí es donde comenzamos a entender que no volveré, que no volveré a ver a mi ser querido nunca más, pero que al mismo tiempo hizo parte de mi vida y yo de la suya, que su vacío permanece y que sus recuerdos son ahora los que me acompañan. Por eso, lo que queramos hacer con las personas que amamos y que son importantes para nosotros, hagámoslo hoy, no mañana, ni en un mes. Es en vida, hermano, en vida. ¿Qué más ayuda en un duelo? Permitir sentir el dolor, porque hacer resistencia puede generar más dolor y un duelo más largo en el tiempo. No todos vivimos las mismas etapas del duelo. Puede ser que las vivamos en orden o en desorden. Tampoco las vivimos al mismo ritmo. Tampoco
Se sabe cuánto tiempo puede llegar a durar. ¿De qué depende que la persona pueda recuperarse rápido o lento en un proceso de duelo? Depende de los recursos personales que tenga, como por ejemplo, si siente más satisfacción que culpa por lo que se hizo con esa persona o en el lugar de trabajo. Eso ayuda a que podamos aceptar mejor la partida, sabiendo que hicimos lo mejor por esa persona, por ese lugar, que vivimos esa etapa con excelencia y que dimos lo mejor de nosotros. Eso nos permite cerrar en paz. El duelo forma parte de la vida y todos tenemos los recursos propios y necesarios para superarlos. Así algunas veces pensemos que no es así. Ahora hablemos de los errores que cometemos cuando estamos en duelo. El primero es esconderse por completo, como por ejemplo el aislamiento, volvernos solitarios, asociales, desaparecer al 100% de la vida de mi círculo más cercano, de mi trabajo, de mis lugares frecuentes, de mis responsabilidades. El segundo es el descuido, que puede ser físico, cuando dejamos de tomar medicamentos y nos refugiamos en el alcohol, en el juego, en las drogas. También aplica no asearse, no alimentarse bien. También está el descuido emocional y de familia, que ocurre cuando descuidamos a los miembros de la familia, olvidando que ellos también pueden estar tristes como yo por la pérdida, sobre todo cuando se presenta la muerte de un familiar. El tercer error que cometemos en un duelo es el afán por curarnos, porque vivimos la presión de la gente diciéndonos frases como, ya es tiempo que estés mejor, supéralo, pasa la hoja. El cuarto error es perder la esperanza, a que las cosas pueden estar mejor de lo que están ahora. Enojarse con Dios, recriminándose como esto es injusto que me haya pasado a mí. Recomendaciones en esta etapa: servir, ayudar a sanar, ser voluntario en algo como ayudando personas, animales, ayudando a construir lugares, en fin, sirviendo, ayudando de todas las maneras posibles. El quinto error es la autopresión, por siempre tener que estar bien o demostrar que estás bien. Hay días en que no lo estamos o que no tenemos la misma energía o que estamos cansados. Son estados naturales de cualquier ser humano. Así que hay que darse el permiso también para sentirse mal, teniendo presente que cada amanecer es una oportunidad para que las cosas ocurran de forma diferente. Si te presionas mucho, te frustras, así que bájale un poquito. El sexto error es el miedo a volvernos locos, por la mezcla de emociones que sentimos, por querer ir más seguido al cementerio, por sentir, creer o tener conversaciones con la persona fallecida. Claro que no estás loco, esos detalles hacen parte del desprendimiento y del desapego forzoso que estás haciendo, porque está pasando algo que no querías que pasara. El séptimo error es volverte más impaciente de lo normal. Mi propia familia no me entiende. Escoge las personas más cercanas con las que te sientas cómodo o cómoda para hablar o estar. No se trata de estar rodeado de mucha gente, sino de personas que te acompañen de verdad y sobre todo que no te juzguen ni te apuren para que el proceso de duelo se acabe rápido. Otro error es la autosuficiencia, querer hacer todo solo. La clave está en saber pedir ayuda. No siempre podemos con todo y necesitamos manos amigas. No somos superhéroes. El error número 9 es tomar decisiones importantes durante el duelo. Recuerda que los pensamientos, las emociones y los sentimientos están alterados, así que no tomes decisiones mientras están en este estado de confusión. Deja que el tiempo trabaje y vive un día a la vez. El décimo error es querer olvidarte de lo que pasó. Ese es otro error, porque bloquea el duelo y lo vuelve patológico y se alarga en el tiempo. Habla, conéctate con el dolor, entra al cuarto vacío, entra a la casa donde antes vivías con esa persona. Saca los elementos que aún hay de esa persona en la casa, elementos del trabajo que ya no debes tener, etcétera.
Recuerda que estás en proceso profundo de desprendimiento y de desapego, así que hay que transitar por tu duelo. Cierro con esta frase de Kenji Miyazawa. Debemos abrazar el dolor y utilizarlo como gasolina para nuestro viaje. Gracias por estar en Psicológicamente. Gracias a ustedes esta comunidad cada vez se hace más grande. Cada vez somos más los que perdemos el miedo a hablar y ayudamos a la reparación de la vida de otras personas. Pueden encontrar más información como esta en el canal de Salud Mental en YouTube, Paula Betancourt Psicóloga, en Spotify Paula Betancourt y en Instagram y en Facebook como @paulabetancourt.com. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, un beso y hasta la próxima.